El universo respiraba en un silencio que solo unas pocas civilizaciones sabían escuchar. Para la mayoría de especies, el cosmos era un océano de vacío. Para los Aelvari, en cambio, era un coro. Cada estrella vibraba con un susurro distinto, cada civilización emitía un pulso que se deslizaba como una onda en la estructura misma del espacio-tiempo. La cámara de resonancia exterior, ubicada en la cúspide de la estación orbital Heraldo del Velo, era uno de los sitios más sagrados para aquella especie de piel luminosa y ojos como espejos líquidos. Allí, los tonos cósmicos eran analizados, comparados, archivados. Aquella mañana, si el concepto de mañana podía aplicarse a un lugar sin ciclos de luz natural, los tonos del sector humano parecían tan tranquilos como siempre. O eso creían. El alto intérprete Sael Varien, una figura esbelta de piel azulada y luminosa, ajustó los cristales resonantes de la consola frente a él. Una onda se desplegó en el aire, flotando como un velo vibrante. Frecuencia estable, murmuró, aunque sus palabras eran más pensamientos proyectados suavemente hacia la sala que sonidos físicos. Los humanos mantienen una firma emocional caótica, pero predecible. A su lado, la analista Lydiat inclinó la cabeza, dejando que los filamentos plateados de su corona neural brillaran bajo la iluminación suave. Caos sin dirección, concluyó. La misma lectura desde generaciones. Actividad emocional intensa, pero sin coherencia. Sin riesgo. A través del velo lumínico, la red de conciencia parcial que unía a los Aelvari, docenas de intérpretes compartieron aquella conclusión. Un asentimiento mental colectivo. Los humanos eran ruidosos, pero inofensivos. Sael Varien observó las líneas ondulantes de la firma humana. Tenía algo intrigante, algo que él jamás lograba explicar a otros Aelvari, una especie de latido irregular que no aparecía en ninguna otra especie conocida. Una vibración singular. Indomable. Hermosa, incluso. Pero estadísticamente irrelevante. El intérprete desvió aquella idea antes de que el velo lo notara. Entre los Aelvari, las ideas demasiado individuales se veían con cautela. Y Sael Varien, a pesar de su rango, prefería evitar las evaluaciones psicológicas del consejo. Un aviso resonó en la cámara. Una onda cortante, asimétrica. Algo se aproximaba. La pantalla holográfica mostró una nave desconocida, pequeña, tosca, casi primitiva desde la perspectiva Aelvari. No era la primera vez que los humanos enviaban vehículos automáticos más allá de su vecindario estelar. Pero esta misión llevaba un registro peculiar. ¿Un mensaje activo?, preguntó Lydiat, sorprendida. El artefacto humano transmitía una emisión de radio comprimida en secuencias que parecían fragmentos culturales. Música. Voces. Risas. Instrucciones. Fórmulas científicas básicas. Y una frase repetida en varios idiomas. Queremos conocerlos. Los Aelvari intercambiaron una impresión colectiva a través del velo. Inocentes, pensaron. Ignorantes. Deseosos de contacto sin comprender las implicaciones. Sael Varien sintió un ligero matiz emocional en el pulso del mensaje. Curiosidad. Esperanza. Vulnerabilidad. ¿Deberíamos responder?, preguntó Lydiat. El Consejo jamás había considerado un contacto pleno con los humanos. No representaban una amenaza. No ofrecían beneficios relevantes. Eran incongruentes. Sael Varien, sin embargo, sentía un presentimiento extraño. Algo que la lógica Aelvari descartaría. No todavía, dijo finalmente. Observemos un poco más. Los humanos cambian rápido. Tal vez demasiado rápido. El mensaje siguió repitiéndose en la sala, infiltrándose en el silencio perfecto de la estación. Un saludo inocente. Un eco que, sin que los Aelvari lo supieran, sería el inicio de su mayor error. La sala del consejo no era realmente una sala.
Era un espacio abierto sostenido por columnas de energía cristalizada, donde los Aelvari se reunían tanto física como mentalmente. En el centro flotaba una esfera de luz ondulante, el núcleo del velo. Los miembros del consejo se conectaron con un gesto casi imperceptible. El aire vibró como si un coro invisible inhalara al mismo tiempo. Consejera Maitrien. La señal humana continúa emitiendo. ¿Evaluación? Consejero Taelcor. Riesgo nulo. La especie no posee la tecnología ni la estabilidad emocional para representar una amenaza directa. Su saludo es una invitación ingenua. Consejero Irlava. Sus intenciones son inciertas. La armonía emocional muestra bruscos picos de agresión. Taelcor. También muestran picos de compasión, cooperación y creatividad. Son volátiles, pero su progreso es lento. Carecen de cohesión cultural. Maitrien. Entonces proponemos ignorarlos. Un murmullo mental recorrió el velo. Ignorar era casi siempre la respuesta a Aelvari hacia civilizaciones jóvenes y ruidosas. Pero Saelvarien, invitado excepcional al consejo como representante de la resonancia exterior, percibió algo discordante. Con el debido respeto, intervino, no recomendaría ignorarlos del todo. La frase cayó como una piedra en un estanque. La atención colectiva se volcó hacia él. Explique, intérprete Saelvarien, pidió Maitrien, con voz calmada pero firme. Saelvarien proyectó ante ellos la firma emocional humana. Una secuencia irregular, vibrante, casi indisciplinada. Esta especie cambia su frecuencia conductual en lapsos cortos. Sus avances tecnológicos han aumentado exponencialmente en los últimos ciclos. Y se detuvo. Había algo más. Algo que él había sentido, más que analizado. Un ritmo que desafiaba la armonía Aelvari. Sospecho que su capacidad de adaptación podría superar nuestras previsiones. Un silencio se extendió. No era un silencio físico. Era el silencio del velo, un vacío mental momentáneo. Finalmente, Taelcor habló. La adaptación no compensa su falta de estabilidad. Una especie emocionalmente errática no representa amenaza. Solo ruido. Maitrien asintió. Aceptaremos su sugerencia, Saelvarien, parcialmente. No habrá contacto directo, pero aumentaremos la vigilancia. Era una concesión diplomática. Y, sin saberlo, un error monumental. Mientras el consejo concluía, una señal inesperada atravesó los sensores de la estación. Un destello gravitacional. Una anomalía en los bordes del sector humano. Lydiat envió una alerta inmediata. Intérprete, debe ver esto. Saelvarien se desconectó del velo y salió de la sala, dejando atrás el murmullo de mentes que aún debatían en silencio. Cuando llegó a la cámara exterior, las ondas resonantes mostraban un pico anormal. Algo había explotado o sido destruido más allá del límite de la zona conocida como cinturón exterior humano. ¿Una supernova?, preguntó Saelvarien. Lydiat negó. No. Es una detonación controlada. Tecnología humana. Están probando algo. La onda energética repetía un patrón que Saelvarien jamás había visto. Un pulso compacto, artificial, disciplinado. Un pulso humano. Eso no estaba en sus modelos armamentísticos, dijo Lydiat, alarmada. Saelvarien se quedó mirando la onda. Tenía la sensación de que el cosmos acababa de cambiar. Muy lentamente. Casi imperceptiblemente. Pero cambiar, al fin. Los Aelvari no solían enviar misiones de exploración rápidas. Su filosofía exigía contemplación profunda antes de actuar. Pero la anomalía humana inquietó al Consejo lo suficiente para autorizar un despliegue limitado. La nave exploratoria Solasben se deslizó por el subespacio como una gota luminosa. A bordo, Saelvarien viajó junto a un pequeño equipo de analistas resonantes.
Era la primera vez en siglos que un grupo Aelvari se acercaba tanto al territorio humano. El espacio alrededor del cinturón exterior estaba cubierto por restos metálicos, satélites destruidos, fragmentos de drones, residuos de viejas guerras internas. Caótico, desordenado. Profundamente humano. Registros detectados, informó el analista Jael. Transmisiones de prueba militar. Frecuencias múltiples. Alta dispersión. La transmisión principal, sin embargo, los dejó perplejos. Ensayo de defensa planetaria. Protocolo de última respuesta. Última respuesta, repitió Lyriat, inquieta. ¿Última frente a quién? ¿Habrán detectado otra civilización cercana? Preguntó Jael. Sael'Varien negó, observando la anomalía gravitacional. Esto no fue una señal defensiva. Fue una demostración. Y como si el universo respondiera a su intuición, otra señal llegó. Un mensaje desde un puesto humano avanzado, captado de rebote. Mantener posiciones. No retroceder. La Tierra observando. La frase generó un murmullo mental entre los Aelvari. ¿Mensaje militar? Preguntó Jael. Parece una prueba de comunicaciones internas, respondió Lyriat. Pero Sael'Varien sintió algo distinto. Los humanos estaban anunciando algo. Tal vez a ellos mismos. Tal vez al cosmos. No era una advertencia. No era una amenaza. Era una promesa. La nave Solasben descendió hacia una zona de baja densidad. Allí captaron la sombra de algo enorme. Una estructura humana incompleta. Cilindros metálicos del tamaño de ciudades, acoplados unos con otros. Una estación, susurró Lyriat, incompleta. Pero gigantesca. Sael'Varien observó la estructura a través del visor. No. Esto no es una estación. Es un proyecto de defensa global. ¿Contra nosotros? Preguntó Jael, sorprendido. El intérprete negó lentamente. No. Contra cualquier cosa que venga. Los humanos se preparan para amenazas que aún no existen. La ironía era perfecta. Los Aelvari jamás habían considerado a los humanos una amenaza. Pero los humanos, aparentemente, sí consideraban al universo como una gran incógnita llena de posibles peligros. Son impredecibles, dijo Sael'Varien. No temen al vacío. Lo desafían. Lyriat tocó la superficie del visor, analizando la estructura humana. Si siguen avanzando así, alcanzarán tecnología subespacial en 1 o 2 generaciones. Antes, corrigió Sael'Varien. Mucho antes. La incomodidad del equipo aumentó. Los humanos estaban escalando. Y ningún modelo Aelvari lo había previsto. De regreso a Heraldo del Velo, el Consejo convocó una nueva sesión. Esta vez, la atmósfera era tensa. Las proyecciones mostraban la estación humana en construcción, la detonación reciente y la capacidad creciente de comunicación militar. Esto es inusual, admitió Maitrien. Tael'Kor intervino. Pero no alarmante. La especie humana ha demostrado comportamientos reactivos antes. Construyen defensas exageradas por miedo a amenazas imaginarias. ¿Y si esta vez no es imaginario? Preguntó Irlava. El consejero Tael'Kor proyectó un análisis frente al grupo. Incluso con estos avances, no pueden representar una amenaza significativa en los próximos siglos. Sus avances son erráticos. Carecen de cohesión planetaria. Sus conflictos internos los frenan. Muchos en el consejo asintieron. El razonamiento era sólido. Aelvari. Pero entonces Sael'Varien habló. Hasta ahora, hemos medido a los humanos por nuestra propia métrica. Asumimos que la estabilidad emocional es un requisito para el progreso. ¿Y si no lo es? El velo se tensó. Las mentes se alinearon en su contra. Maitrien respondió.
Intérprete Sael Barien, ¿sugieres que su caos es fuerza? Sael Barien respiró hondo. Sugiero que su adaptabilidad podría llevarlos más lejos de lo que creemos. Y que podríamos estar provocando algo que no comprendemos. El velo analizó esa idea. No la rechazó, pero tampoco la aceptó. Entonces llegó la transmisión que cambiaría el curso de su historia. Una señal militar humana, interceptada por casualidad. Voz firme. Humana. Determinada. Retírense ahora. No se acerquen más a nuestra frontera. La tierra responde. El consejo entero se detuvo. Miles de mentes dentro del velo se tensaron simultáneamente. ¿Nos están advirtiendo? Preguntó Lyriat, incrédula. Maitien cerró los ojos, consultando el velo. No saben que los estamos observando. Esto no es para nosotros. Es un mensaje interno. Un ejercicio. Una postura. Tael Kor dio un paso adelante. Una postura agresiva sin motivo. Esto confirma su naturaleza inestable. O confirma que se sienten vulnerables, replicó Sael Barien. Irlava, en cambio, proyectó un análisis frío. Una especie inestable y vulnerable es un riesgo para el equilibrio. Podríamos necesitar intervenir. Sael Barien sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Intervenir? ¿Cómo? Tael Kor lo miró con frialdad. Una corrección resonante. Limitada. Para evitar que su caos propague inestabilidad. La frase cayó como hielo en la sala. Sael Barien comprendió. Estaban considerando un movimiento militar preventivo. Una acción aelvari rara, pero no imposible. Y él sabía lo que eso significaría. No para los aelvari. Para los humanos. Están cometiendo un error, advirtió. Un error grave. Tael Kor lo miró con la calma de quien observa una ecuación simple. Las matemáticas no cometen errores. Sael Barien sintió algo que no había sentido en siglos, miedo. Pero no miedo por los aelvari. Miedo por lo que despertarían. La nave Solasben volvió a internarse en el espacio humano. Esta vez, no era una misión discreta. Por decisión del Consejo, una decisión silenciosa pero inevitable, el objetivo era iniciar un contacto limitado, armonizador, que permitiera evaluar si la humanidad necesitaba una corrección preventiva. Sael Barien odiaba ese término. Corrección. Nada podía sonar más frío, o más peligroso. Trayectoria fijada, anunció Lyriat desde la mesa de observación. Punto de contacto, satélite humano en órbita lunar. ¿Detectan nuestra presencia? Preguntó Jael. No de manera directa, respondió Sael Barien, revisando los patrones de emisión. Pero sí han notado anomalías gravitacionales. Lo están registrando. Observan más de lo que creemos. La nave Aelvari emergió de subespacio con la suavidad de una gota de luz difusa. Ante ellos, el satélite militar humano Atenea 3 giraba lentamente. Era tosco, funcional, cubierto de paneles que parecían haber sido reemplazados más de una vez. Nada que se pareciera a la ingeniería refinada de los Aelvari. Y sin embargo, enviaba señales constantes. Era un ojo vigilante. Un centinela. Jael abrió un canal de comunicación pasiva. Recibimos ráfagas. Son código militar. Frecuencia adaptativa, muy adaptativa. Lyriat frunció el ceño. Están cambiando protocolos en tiempo real. Intentan comprendernos. Sael Barien sintió un estremecimiento. Ese era el peligro. Ese era el patrón. Los humanos aprendían. A veces demasiado rápido. Mantengan distancia prudente, ordenó. No intenten decodificar más de lo esencial. Y no envíen señales. Estamos aquí para observar, no para interferir. Un pitido resonó en la cabina. No era Aelvari.
Era humano. Un mensaje directo apareció en la pantalla. Transmisión automática de Atenea 3. Objeto no identificado, identifíquese. Zona sensible. Proximidad no autorizada. Objeto no identificado, identifíquese o mantenga distancia. Lidiat apretó los labios. Es un protocolo automático, ¿no? En parte, respondió Sael Barien. Porque lo que seguía no era automático. Otra transmisión llegó, esta vez desde una estación humana más lejana. Una voz humana. Masculina. Firme. A los objetos desconocidos, no se acerquen a nuestras defensas lunares. Repito, no se acerquen. Jael tragó saliva. Saben que no somos humanos. No pueden vernos, pero saben que no somos uno de los suyos. Sael Barien se quedó mirando el satélite humano. Era primitivo, sí. Pero estaba ahí. Vigilante. Atento. Sin descanso. De ellos, murmuró, no esperan ser ignorados. El Consejo había asumido que la humanidad era indiferente, que carecía de perspectiva cósmica. Pero ese satélite decía lo contrario. La humanidad aguardaba. La humanidad observaba. La humanidad se preparaba. Registren todo, dijo finalmente. Luego volveremos. Mientras la Solaz Ben se alejaba, la última transmisión humana resonó en la cabina. No retrocederemos. Una frase simple. Pero los Aelvari nunca habían escuchado algo así. El regreso a Heraldo del Velo estuvo envuelto en incertidumbre. Los datos recopilados confirmaban lo que Sael Barien temía, pero pocos querían admitir: los humanos estaban a las puertas de avances impredecibles. En la Cámara del Consejo, las proyecciones brillaban como constelaciones vivas. Han construido defensas fuera de su planeta natal, señaló Maitrien. Esto es nuevo. Y han detectado nuestra presencia sin tecnología equivalente, añadió Irlava. Esto también es nuevo. Tael Kor, sin embargo, permanecía sereno. Los humanos son reactivos. Han vivido milenios rodeados de amenazas internas. Responden a sombras. No a realidades. Sael Barien intervino. Con el debido respeto, consejero, lo que vimos no fue paranoia. Fue preparación. Fue conciencia de su vulnerabilidad. Y, por ende, de su potencial. La tensión era palpable. El velo transmitía corrientes emocionales densas que presionaban contra los sentidos de Sael Barien. Maitrien proyectó una onda vibratoria, la firma emocional humana. Caótica. Errática. Poderosa. Hermosa. Observamos miedo, agresión, deseo de supervivencia, ambición, curiosidad, enumeró la consejera. Una mezcla peligrosa. Una mezcla que los ha llevado a sobrevivir a su propio desorden, respondió Sael Barien. Tael Kor alzó una mano. Nuestro deber es preservar la armonía galáctica. Si una civilización presenta signos de inestabilidad peligrosa, intervenimos. ¿Intervenir cómo?, replicó Sael Barien, con una corrección resonante. ¿Con una estabilización de su comportamiento? Sería un acto hostil. Irlava se adelantó. No hostil. Preventivo. Una intervención temporal. Una limitación tecnológica. Una neutralización mínima. Sael Barien sintió un escalofrío. No entienden lo que desatarían. La humanidad no se rinde ante la presión. No se derrumba ante el miedo. Reacciona, como una tormenta. Un breve silencio cayó. Maitrien lo observó con atención. Intérprete Sael Barien. ¿Sugiere que, de actuar contra ellos, nos enfrentaríamos a consecuencias? Sael Barien no respondió de inmediato. Inspiró. Sintió el peso de sus propios pensamientos dentro del velo, una corriente que intentó arrastrarlo hacia el consenso colectivo. Pero resistió. Sugiero
que si somos percibidos como una amenaza, la humanidad hará lo impensable. No por ambición. No por orgullo. Sino por supervivencia. El silencio mental del consejo se quebró. Irlava proyectó un único pensamiento. Entonces debemos asegurarnos de que nunca nos perciban como una amenaza. Sael Varien sintió el frío recorrer su espalda. Porque esa frase tenía dos interpretaciones. Y una de ellas, era letal. La Solaz Ben regresó al borde del espacio humano semanas después. Esta vez, no por orden del Consejo, sino por solicitud personal de Sael Varien, quien obtuvo un permiso excepcional. El Consejo quería más información antes de actuar. Sael Varien quería comprender. La nave descendió hacia un punto orbital cercano a la estación humana en construcción, Tierra Lanza, como la llamaban en sus transmisiones. Era más grande que antes. Mucho más grande. Gigantesca. Un entramado de torres metálicas, módulos armados, hangares, paneles solares y estructuras que los Aelvari no lograban identificar. Están construyendo algo sin precedentes, dijo Lyriat. Una barrera, añadió Jael. Pero Sael Varien sabía que no era una barrera. Era una declaración. Nuevas señales humanas inundaron los sensores. Tráfico no identificado, mantener distancia. Zona militar. No aproximarse. Protocolo Centinela activo. Lyriat ajustó la pantalla. La están protegiendo como si fuera sagrada. Sael Varien se acercó al cristal. Para ellos, lo es. Porque Terra Lanza no era solo una estación militar. Era un testimonio. Una especie construyendo algo que no tenían nombre para describir. De pronto, una señal apareció. Una transmisión de video. ¿Qué? Susurró Lyriat. Era un mensaje humano. Un discurso. Pronunciado desde un podio en un gran salón. Sael Varien lo observó con atención. Su traductor interno decodificó las palabras. Y aunque somos frágiles, no estamos solos en el vacío. Nuestro deber es proteger a quienes no pueden defenderse. La Tierra no busca guerra, pero no aceptará intimidación. Lyriat parpadeó. ¿Eso fue para nosotros? No, respondió Sael Varien. Fue para ellos mismos. Para su pueblo. Para su futuro. Y entonces apareció algo que ninguna Aelvari había visto. Una ceremonia. Humanos en uniforme. Familias mirando. Niños levantando banderas. Música solemne. Era hermoso. Era inquietante. Porque esa mezcla de emoción e idealismo jamás existía entre los Aelvari. El velo evitaba los excesos. Limitaba las pasiones. Pero los humanos servían con ellas. Su fuerza está en lo que nosotros llamamos caos, susurró Sael Varien. Y fue entonces cuando ocurrió. Un objeto humano se aproximó a ellos. Intérprete. Exclamó Jael. Nos detectaron. No era un arma. Era una nave pequeña. Un escuadrón de reconocimiento. 2, 3, 5 naves humanas se acercaron a la posición de la Solaz Ben. Están emitiendo señales, dijo Lyriat. Intentan comunicarse. Una voz humana surgió, fuerte y clara. A la nave desconocida, los tenemos en visual. Identifíquense o retrocedan. El equipo Aelvari se tensó. Intérprete, ¿qué hacemos?, preguntó Lyriat. Sael Varien respiró hondo. Transmitan una señal de no agresión. No palabras. Una onda armónica. Lyriat dudó. Si interpretan mal la armonía. Cualquier comunicación conlleva riesgo, dijo Sael Varien. Pero no responder es peor. La señal salió. Una onda suave. Un susurro luminoso. Los humanos callaron un instante. Luego respondieron con algo inesperado.
Una melodía. Una simple melodía humana. Tocada con un instrumento primitivo. Una réplica improvisada de la onda Elbari. Jael se quedó sin palabras. Están respondiendo con música. Lydiat miraba la pantalla, asombrada. ¿Nos entienden? Sael Barien no respondió. Tenía lágrimas en los ojos. Porque esa melodía decía más que cualquier transmisión militar. Decía: estamos vivos. Estamos atentos. No estamos solos. El Consejo Elbari quedó en silencio ante los nuevos reportes. La música humana fue analizada, diseccionada, estudiada como un fenómeno imposible. Maitrien se veía perturbada. Irlava, tensa. Tael Kor, irritado. Fue este último quien rompió el silencio. Una especie que responde con arte a un contacto desconocido demuestra peligrosas capacidades de abstracción. Podrían desarrollar tecnologías impredecibles. ¿Peligrosas, por crear música? Replicó Sael Barien. Tael Kor proyectó patrones en la sala. No por crearla. Por adaptarla. Por improvisarla. Por replicar nuestra señal sin comprenderla. Eso implica cognición acelerada. Improvisación. Caos. Sael Barien alzó la voz. Eso implica creatividad. La creatividad sin estabilidad es destructiva. Respondió Tael Kor. El velo tembló con la intensidad del debate. Miles de mentes conectadas observaban. Maitrien habló. Consejo, debemos decidir. ¿Son los humanos un riesgo para la armonía? Un murmullo mental se expandió lentamente. Si los ignoramos, argumentó Irlava, seguirán creciendo. Y puede que algún día nos perciban como una amenaza. Si actuamos ahora, añadió Tael Kor, evitaremos una confrontación futura. Sael Barien sintió un vacío en el estómago. Una intervención hostil sería el error más grande de nuestra historia. No conocen a los humanos. No entienden su espíritu. Irlava lo miró con dureza. ¿Y usted lo entiende? Sael Barien respondió sin dudar. Lo estoy empezando a entender. Ellos sienten miedo, sí. Pero también esperanza. Tienen defectos. Pero buscan mejorar. Defienden lo que aman. ¿No se dan cuenta? Los humanos no quieren destruir. Quieren vivir. Maitrien cerró los ojos. Este consejo votará. El velo se iluminó. Miles de impulsos. Miles de mentes. Miles de decisiones. La votación terminó. Maitrien anunció. La humanidad representa una anomalía potencialmente peligrosa. Procederemos con una corrección limitada. El corazón de Sael Barien se detuvo. Tael Kor proyectó en la sala el plan. Una flota pequeña. Solo señales disruptoras. Daño mínimo. Inmovilización tecnológica. Nada más. Sael Barien apretó los dientes. ¿No entienden lo que provocarán? Para los humanos, eso será un ataque. Irlava respondió fría como el vacío. Entonces no deberían resistirse. Sael Barien cerró los puños. Porque sabía la verdad. Los humanos resistirían. Siempre resisten. La flota armonizadora no era grande. 5 naves de resonancia. Cada una capaz de emitir ondas capaces de desactivar sistemas electrónicos humanos. No era un ataque devastador. Solo una corrección. Una advertencia. Una muestra de poder. Pero para los humanos, se sentiría como una invasión. Sael Barien pidió unirse a la flota. El consejo se lo permitió, quizás porque lo consideraban irrelevante. Quizás porque querían que se resignara. A bordo de la nave insignia Urielle, Sael Barien observó las proyecciones. La Tierra se acercaba. Un planeta azul lleno de luces.
Cuna de caos y esperanza. Lyriat se acercó a él. Tengo miedo, confesó. Yo también, respondió Sael Varien. Pero no de ellos. No de los humanos. Entonces, ¿de qué? Sael Varien miró el interior perfecto de la nave Aelvari. De que nosotros seamos los monstruos de esta historia. La flota descendió. Primero hacia la luna. Luego hacia la órbita terrestre. Y entonces ocurrió. La estación Tierra Lanza se iluminó como un amanecer mecánico. Cientos, no, miles de drones humanos emergieron desde la estructura. Naves pequeñas. Armas de energía. Plataformas de defensa. Lyriat abrió los ojos, aterrada. Esto no es una estación militar. Es una fortaleza orbital. Jael analizó rápidamente. Sus sistemas, su tecnología, no coinciden con las predicciones del Consejo. Esto es 10 veces más avanzado de lo esperado. Sael Varien sintió la sangre helarse. Se lo dije. Se los dije. Los humanos avanzan más rápido de lo que podemos medir. Una transmisión humana irrumpió en la nave. Una voz fuerte. Clara. Serena. Terriblemente humana. A la flota desconocida, detengan su avance. Esta es la última advertencia. El comandante de la Aurora, Tael Kor, respondió con firmeza. Especie humana, no venimos a destruir. Venimos a corregir su inestabilidad. Un silencio. Una pausa que se sintió como un océano entero. Luego una voz humana respondió. No necesitamos corrección. Elijan retirarse. Este es nuestro hogar. Sael Varien sintió un escalofrío. Porque la humanidad sonaba calmada. Demasiado calmada. Y entonces llegó la frase que marcaría el destino de ambos pueblos. Retírense ahora. La tierra responderá. La sala quedó en silencio. Tael corrió. Amenazas primitivas. No comprenderán. Sael Varien lo corrigió en voz baja. Se equivoca. Los humanos nunca amenazan en vacío. Nunca. El comandante ignoró su advertencia. Activen la onda. La flota Aelvari emitió su primera señal. Una onda de resonancia que apuntaba a desactivar los sistemas humanos. Pero la estación Tierra Lanza respondió antes. Un pulso. Una onda contraria. Un eco humano. Y por primera vez en milenios. La tecnología Aelvari falló. Luces parpadearon. Lecturas se corrompieron. La red del velo, tembló. Lyriat se cubrió la boca. Nos contrarrestaron. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron? Sael Varien cerró los ojos. Porque no los entiendes. Y entonces el vacío se iluminó. Miles de naves humanas salieron de la sombra terrestre. No eran elegantes. No eran silenciosas. Pero eran numerosas. Veloces. Adaptativas. Tael Kor quedó paralizado. Esto no estaba en ninguna proyección. Sael Varien habló con una calma mortal. Porque ustedes nunca proyectaron la voluntad humana. Las naves humanas se posicionaron. La formación era imperfecta. Caótica. Pero firme. Una transmisión final llegó. Una mujer humana. Firme. Dolida. Determinada. No busquen corregirnos. No buscamos guerra. Pero defenderemos nuestro hogar. Última advertencia. El velo se llenó de miedo. Pero Sael Varien sintió esperanza. Porque la humanidad no deseaba guerra. Pero estaba dispuesta a luchar por la paz. La red mental Aelvari estalló con miedo. Nunca, en la historia de su especie, un ataque preventivo había sido contrarrestado. Nunca un primitivo había resistido. Nunca una especie había demostrado tal determinación.
Los comandantes Aelvari discutían en pánico. Debemos retirarnos. No, debemos insistir. Son peligrosos. Son irracionales. Son impredecibles. Saelvarien sintió el temblor del velo como un huracán. La humanidad había mostrado algo imposible. Voluntad. Rapidez. Adaptación. Coraje. Unidad temporal ante una amenaza externa. Lyriat se aferró al borde de la consola. Intérprete, tengo miedo. Saelvarien tocó su hombro. Los humanos también lo están. Esa es la diferencia. Ellos saben vivir con miedo. Lo usan. Lo transforman. Y entonces ocurrió. La Tierra habló de nuevo. Una transmisión visual. Un rostro humano. Un almirante. No con ira. No con odio. Con tristeza. A la flota desconocida, retírense. No queremos dañar a nadie. Pero defenderemos a los nuestros. Saelvarien sintió un nudo en la garganta. Ese humano, rogaba. No amenazaba. Rogaba. Taelcor interpretó debilidad. Saelvarien interpretó humanidad. El comandante Aelvari respondió. No retrocederemos. Activaremos una segunda onda. Saelvarien se puso de pie. Comandante Taelcor, si lo hace, ellos verán esto como una agresión abierta. Esto no es una corrección. Esto es el inicio de una guerra. Taelcor lo ignoró. Inicien. La onda salió. Y la humanidad respondió. No con armas. No con fuego. Con una sola frase, enviada desde cientos de voces humanas al unísono. No nos arrodillamos. El velo se quebró. Los Aelvari sintieron algo que nunca habían sentido. La intensidad emocional humana. La cascada de miedo, valor, determinación y amor. Una intensidad imposible para una mente acostumbrada a la calma. Lyriat cayó al suelo. Jael gritó. Taelcor perdió control del velo. Saelvarien cayó de rodillas. Y entendió. Comprendió la verdad que los Aelvari nunca habían querido aceptar. Los humanos no eran caóticos. Eran intensos. Vibraban más fuerte que cualquier civilización. Su ruido era vida pura. Y un corazón que late fuerte, no es un error. Es supervivencia. Los humanos resonaban más alto que cualquier especie en la historia. Y eso los hacía peligrosos. Y hermosos. Y temibles. Taelcor recuperó el control. Preparar tercera onda, ordenó con furia. Saelvarien gritó. Si lo hace, nos destruyen. Deténgase. El comandante lo ignoró. Y entonces. La tierra habló. Una última frase. Una frase que, siglos después, aún sería recordada. No queríamos esto. No queríamos luchar. Pero si insisten, nuestros mundos no caerán. Lyriat susurró. ¿Qué vamos a hacer? Saelvarien cerró los ojos. Esperar. Y rezar al cosmos, que el comandante no destruya a ambas especies. La tercera onda salió del núcleo de la nave Aurielle con la intención de anular redes, apagar defensas, silenciar. Era una onda meticulosa, afinada por matemáticas, calibrada para dejar a la humanidad en una situación de inferioridad tecnológica momentánea. Los Aelvari creían que controlar la tecnología era controlar el conflicto, una ecuación fría. En la sala de mando humana de Tierra Lanza, la orden llegó como una vibración en las placas estructurales. Alarmas nacieron, parpadearon, convergieron en un coro mecánico. Los operadores, con rostros tensos, intercambiaron miradas que no requerían palabras, habían practicado escenarios peores, pero nada los había preparado para un ataque que venía del cielo con el tono de una decisión moral.
La nave Aelvari interpretó el silencio que siguió a la onda como éxito, sistemas degradados, comunicaciones interrumpidas, respuesta prevista. La formación Aelvari ajustó su posición. Esta vez sería la lección definitiva, una limitación inteligente que demostraría la superioridad del juicio armónico. Nada salió como lo planificado. En los centros de comando humana, se escuchó una voz que no estaba en los manuales de ataque ni en la jerga técnica, una voz que conjuraba historias, costumbres y recuerdos. Era la voz del almirante Rojas, y decía poco más que lo esencial, con un tono que mezclaba cansancio y decisión. Si caen nuestras redes, caerán nuestras certezas. Si caen nuestras certezas, nos queda lo otro, inventar. Manténganlo en pie como puedan. Sean creativos. Sean humanos. La orden no fue táctica, fue filosófica. Encendió en cientos de voluntades una chispa que las máquinas no podían predecir. Cientos de ingenieros improvisaron. Técnicos en estaciones remotas conectaron paneles solares manualmente a matrices de emergencia. Pilotos de drones, entrenados para patrones, empezaron a maniobrar en formas que no estaban en sus códigos, movimientos erráticos, aparentemente contraproducentes, que en realidad buscaban confundir las ondas resonantes. Hicieron que su comportamiento fuera inestable a propósito, una danza deliberada para romper la frecuencia que intentaba silenciarlos. Laurielle percibió variaciones en la respuesta. La onda que debía servir de bisturí se encontró con un cuerpo que se movía, que respiraba, que cambiaba de compás. La armonía calculada se vio sacudida por improvisaciones humanas, ruidos incongruentes, patrones rotos, melodías de intervención. En la cabina de Laurielle, Taelcor frunció los ojos resonantes. El velo mostró por primera vez dudas fragmentadas entre los comandantes. Recalcular, ordenó. Ajuste en fase 3. Saelvarien escuchó la orden y sintió un tirón ancestral. Las matemáticas trataban de recuperar el control, pero la realidad había adquirido una variable que no figuraba en las tablas. Aquella variable tenía nombre humano y rostro de mujer al timón de una lanzadera que sobrevolaba la aurora boreal terrestre, Capitán Elena Marín. Ella no era una estratega de salón ni una científica famosa. Era una mujer que había trabajado turnos nocturnos en astilleros, que había criado a su hermano y que conocía el valor de las cosas que se hacen con manos cansadas, piezas soldadas a las 6 de la mañana. Cálculos improvisados en servilletas, decisiones tomadas con la lengua entre los dientes. Su nave, una lanzadera de reconocimiento reconvertida en improvisada plataforma de interferencia, empezó a emitir una secuencia sonora, una mezcla de interferencia mecánica y música folk, que, sorprendentemente, desajustó las lecturas de Laurielle. La Aelvari Lyriat se llevó las manos a la cabeza, incapaz de comprender cómo una secuencia irracional podía neutralizar una onda afinada por miles de simulaciones. Imposible, murmuró. No es matemáticamente eficaz. Saelvarien observó la escena con una mezcla de fascinación y dolor. Allí, en la improvisación humana, nacía la respuesta que la armonía no pudo predecir. Era una estrategia que no era estrategia, era vida. Laurielle lanzó una nueva onda, más intensa, como un deseo de cortar la improvisación con la lógica. La Tierra respondió con otra cosa, no más ondas, sino personas. Pequeñas naves tripuladas se lanzaron hacia la flota Aelvari no con la intención exclusiva de destruir, sino con la intención de ofrecer algo, herramientas, señales, cargas de resonadores improvisados que cambiaban el espectro de la frecuencia. Algunas naves humanas explotaron en la aproximación, pero no como víctimas inocentes sino como sacrificios deliberados para empujar un patrón. Cada pérdida humana era una decisión ética, una tragedia con sentido, y cada gesto multiplicó la percepción de los Aelvari. Los humanos podían pagar precios, y lo hacían con una voluntad que iba más allá del cálculo. Laurielle comenzó a temblar en su velo colectivo. Fue la primera vez que un grupo Aelvari sintió miedo. No el miedo cerebral de la previsión incorrecta, sino el miedo caliente del contacto con algo que no se podía catalogar.
La batalla que se abría no sería solo de naves y ondas. Sería una discusión sobre qué significa vivir con incertidumbre, sobre si la improvisación es barbarie o sabiduría, sobre si la vida que late más fuerte merece respeto o contención. Las escenas en la órbita fueron solo la primera imagen de una confrontación que se transformó en varias. Algunas trincheras humanas se formaron en los anillos de asteroides cercanos, escuadrones de civiles armados con herramientas de minería adaptaron sus taladros para funcionar como cargas de impulso. Hospitales convertidos en búnkers sostuvieron a los heridos mientras emisores improvisados devolvían señales que aturdían los sensores a Elbari. En un hangar subterráneo de Santiago, un grupo de jóvenes programadores, estudiantes reconvertidos en hackers de emergencia, escribían líneas de código que no habían sido enseñadas en ninguna universidad. Su objetivo, hacer que algoritmos obsoletos funcionaran como señuelos, introducir ruido en frecuencias, crear espejismos digitales que hiciesen a la flota creer en amenazas ficticias. Lo llamaron, con la ironía que solo poseen los que arriesgan todo, Proyecto Ruidosa. No es elegante, dijo Marta, la líder del equipo, con un gesto de orgullo. Es feo. Y funciona. En la Urielle, Taelcor observaba escenas de improvisación como si viera insectos mover una red metálica. Irritaba su sentido de orden. Pero la red del velo empezaba a registrar algo más, patrones de cohesión humana emergiendo de la derrota potencial. Era una cohesión que no surgía de la imposición sino del dolor compartido. Sael Barien, que había pasado de ser un intérprete contemplativo a un testigo implicado, comenzó a cuestionar su propia identidad dentro del velo. Escuchaba latidos humanos, el llanto de una madre, la risa de un niño que no entendía por qué su aldea estaba en penumbra, la voz firme de un profesor que improvisaba clases en refugios. Y los convertía en sonidos que su mente Elbari digería con dificultad. ¿Por qué resisten?, preguntó Lidiat una noche, en voz baja, casi para sí. Sael Barien respondió. Porque ellos valoran más que sistemas. Valoran razones íntimas. Familias. Cuentos que se transmiten. Ciudades con olor a pan. No solo métricas. Y por eso improvisan. En la tierra, el gobierno unificado que había emergido de la crisis reunió a civiles y militares en un consejo improvisado de liderazgo. Las discusiones no giraban solo en términos de defensa, giraban sobre el sentido de la resistencia. ¿Qué defendían? ¿Un modo de vida apenas definido, o la posibilidad de que la humanidad determinara su propio rumbo? El almirante Rojas expresó algo simple y profundo. Defendemos el derecho de equivocarnos. Defendemos el derecho a aprender con las manos ensuciadas. Ese derecho nos define. Esas palabras llegaron al espacio exterior en transmisiones de apoyo, no solo ordenaban, sino alimentaban. Mientras tanto, en una base Elbari en la sombra de la luna, algunos individuos empezaron a sentir vergüenza. No todos. No aún. Pero los que la sintieron experimentaron una nueva sensación, la posibilidad de equivocarse. Sael Barien lo experimentó como un dolor físico, seguido por una liberación sutil, como cuando una tensión retenida se suelta. La flota a Elbari, enfrentada a improvisaciones por todos lados, empezó a fragmentarse en su juicio. Algunas voces pedían retirada inmediata, otras pedían intensificar la corrección, alegando que la improvisación humana solo era ruido antes del verdadero salto tecnológico. Taelcor votó por la segunda opción. Si no neutralizamos su capacidad ahora, argumentó, mañana será tarde. Su ruido se volverá armonía y entonces no habrá forma de contenerles. Pero la contención no fue solo cuestión técnico-militar, implicaba una decisión moral. La Urielle y sus hermanas eran máquinas de juicio, no de empatía. Sus emisores podían apagar servidores, pero no podían apagar la memoria de lo que vieron, niños cantando en refugios, ancianos entregando pan, parejas llorando por pérdidas conjuntas. Esas imágenes penaban sus sistemas. Una fracción a Elbari, liderada por una consejera menor llamada Bael,
una pensadora que había estudiado música humana en un archivo antiguo y que nunca fue tomada muy en serio, empezó a mandar impresiones al velo. Recuerdos de antiguas a Elbari que también habían cometido errores por creer demasiado en la matemática pura. No eran muchos, pero eran suficientes para sembrar duda. En contra de las órdenes explícitas, Bael colapsó parte de su propia señal para enviar una pequeña transmisión codificada a un contacto blanco en tierra lanza, una secuencia de tonos que, en el oído humano, sonaría como un viejo himno de cuna inmemorable. Fue un gesto arriesgado, cualquier descubrimiento se castigaría. La transmisión llegó a Marta y su equipo, que no creían sus ojos. Un mensaje a Elbari, una señal de duda. La recibieron como una ofrenda. No la tradujeron de inmediato en nombre de guerra, la pusieron en una caja de madera en la que guardaron otros artefactos improvisados. Porque lo que llegaba era una prueba de que no todos los Aelbari eran unívocos. La guerra que se desplegaba así dejó de ser puramente técnica y se convirtió en una disputa sobre la naturaleza del otro. ¿Es el otro un objeto a controlar o un sujeto con derecho a equivocarse? Esa discusión iba más allá de ondas y drones, atravesaba la idea misma de civilización. La confrontación alcanzó su momento de máxima intensidad cuando la flota armonizadora intentó un cambio de táctica, un pulso dirigido a nivel planetario, diseñado para colapsar las redes de comando principales y aislar a cada cinturón de resistencia humano, dejándolos fragmentados y vulnerables. Era la maniobra final de Tael Kor, un intento de neutralización total sin destruir el planeta. Sael Barien, que había empezado a hablar con clandestinidad con Bael y con algunos humanos a través de canales codificados, sintió la catástrofe que se avecinaba. Si Tael Kor ejecutaba ese pulso, miles morirían no necesariamente por armas, sino por el colapso de infraestructura crítica, sistemas de soporte en estaciones, centrales que mantenían climas, hospitales que dependían de redes energéticas. Se acercó al puente de mando de Laurielle y habló directamente al comandante. Tael Kor, no proceda. Tus emociones nos confunden, respondió el comandante, acorazado por la lógica. Esto es lo correcto. ¿Correcto para quién? Preguntó Sael Barien, y su voz resonó como una imploración. ¿Qué costo está dispuesto a aceptar este consejo para mantener una armonía teórica? Tael Kor no respondió. Pulsó la secuencia. En tierra lanza, los expertos escucharon la activación, una melodía de frecuencias que escaló y prometió el apagón. Marta y su equipo, sentados en el hangar, se miraron. Sabían que algo grande venía. El almirante Rojas ordenó lo imposible, despliegue de sistemas de soporte manuales, apagado de subsistemas secundarios para mantener los principales, reubicación de pacientes críticos hacia módulos autopropulsados. Era una coreografía compleja, improvisada sobre la marcha. Pero además de ingeniería había otra línea de resistencia, la narrativa. Los comunicadores humanos, periodistas, locutores, líderes espirituales, comenzaron a transmitir no tácticas de guerra sino relatos, historias de quienes amaban, cartas de ancianos, recuerdos de canciones de cuna. Querían que, si las redes caían, quedara algo que no se pudiera borrar por una onda, la humanidad en su dimensión íntima. Mientras tanto, Laurielle lanzó la secuencia final. La onda que debía doblar la estructura humana se elevó como una cortina. Al principio, funcionó, sensores humanos se distorsionaron, comunicaciones de largo alcance murieron, estaciones en la periferia entraron en modos de emergencia. Pese a ello, en los refugios y búnkers, las voces humanas no callaron. Si las redes fallaban, la humanidad tenía otras maneras de hablar, señales de luz, cartas, mensajes de papel, melodías transmitidas por radiofrecuencia baja, incluso tambores rítmicos con códigos improvisados. El pulso Aelbari, sin embargo, encontró resistencia en algo que no había sido calculado, la redundancia humana en la práctica de la esperanza. Los equipos de emergencia combinaron energía de paneles solares, generadores de respaldo y baterías de automóviles para mantener lo esencial.
Pilotos civiles sincronizaron rutas para transformar pequeñas naves en nodos de comunicación. El caos se transformó en una red distribuida, desordenada y resiliente. Pero las pérdidas llegaron. Estaciones mineras en cinturones exteriores, con sistemas parcialmente dependientes de la red, sufrieron colapsos, hubo muertes. Fue la primera cuenta que la humanidad pagó a cambio de su libertad. Cada muerte aumentó la rabia, el dolor y la voluntad. En Laurielle, el velo se saturó de esa mezcla humana, pena y furia y amor. Sahel Bari envió como algunos camaradas a El Bari, incapaces de soportar la intensidad, cerraban su percepción para no sentir. Otros, como Bael, la ampliaban con intención de comprender. Entonces, en medio de la noche espacial, la Tierra lanzó una maniobra sorprendente, no un ataque masivo ni una destrucción deliberada, sino un acto simbólico y devastador en su sencillez. Desde Tierra Lanza, un enjambre de naves ligeras, pilotadas por voluntarios civiles, se lanzó en dirección de Laurielle con una sola bandera: entregar una oferta. No era una rendición. No era una súplica. Era una oferta de intercambio, datos, muestras, tecnología rudimentaria que los humanos habían desarrollado con prisas, y sobre todo, algo que no tenía precio técnico: relatos, poesía, música. Objetos de valor sentimental, cartas escritas a mano por niños. Un paquete cultural. Laurielle, aturdida por la derrota de sus sistemas, recibió la lluvia de objetos con confusión técnica. Callejones de energía que esperaban cohetes suicidas encontraron, en su lugar, artesanías y folios con dibujos de niños. Los sensores a El Bari mostraron un comportamiento contradictorio: por un lado, se esperaba agresión, por otro, había belleza. Taelcor perdió el control momentáneo y ordenó fuego. La reacción a El Bari destruyó algunas de las naves humanas, otras consiguieron acercarse y transmitir su contenido antes de ser alcanzadas. Las imágenes que llegaron a Laurielle se difundieron por el velo como un virus: caras humanas, ojos llenos de determinación, manos que ofrecen hojas escritas con letras temblorosas. Era el equivalente humano de un tratado: no sabemos cómo seguir con justicia, pero aquí estamos. Sahel Bari sintió que su propia máquina de juicio se fracturaba. Comprendió que lo que Laurielle había pensado como un problema de frecuencia no era solo eso, era un conflicto entre modos de existencia. La El Bari podía suprimir la señal, pero no podía suprimir el relato de una madre que nombraba a su hijo en una nota. La palabra de alguien que aman no es una variable controlable en una ecuación de ondas. Las consecuencias fueron inmediatas. Dentro del velo, surgieron preguntas que ya no eran matemáticas: ¿qué valoramos? ¿Qué significa proteger la armonía si la armonía borra voces? ¿Es la paz sin elección realmente paz? Bael aprovechó la confusión y proyectó una idea que tocó núcleos inesperados: un diálogo. Propuso que enviaran una emisora con la voz de Sahel Bari traducida de manera sencilla, no como lógica sino como narración humana. Fue un acto de subversión artística. Fue un acto de coraje. La transmisión rompió protocolos. La voz de Sahel Bari, ajena a su propia formalidad, habló de lo que había visto: niños, pan, parejas, improvisaciones, funerales, canciones. No fue una justificación técnica, fue un testimonio. Miles de El Bari escucharon. Muchos nunca habían oído a uno de los suyos hablar en términos que no fueran resonancias técnicas. El velo titubeó. Y entonces ocurrió lo improbable: Taelcor, sin saberlo, abrió un canal que permitió que pocas voces humanas escucharan la sinceridad de una El Bari. El almirante Rojas, en su sala de mando, recibió la transmisión como una intromisión que la guerra no había previsto. Durante un minuto que para algunos fue eterno, se encontró frente a un rostro a El Bari que no representaba la fría maquinaria sino la duda. Rojas respondió con la voz templada por mudas tragedias: si tienen dudas, detengan la secuencia. Detengan el pulso. Hablen. Hablemos. La petición no fue ignorada por todos. En lo profundo del velo,
Una fisura se hizo más grande, voces que pedían retirada, voces que pedían diálogo, voces que no querían ser verdugos. Pero la guerra no terminaba con palabras. Las pérdidas quedaron registradas en tablas, en nombres, en actos de memoria. Y mientras la flota Aelvari se replanteaba su curso, la tierra sostenía su aliento. La guerra, si venía, no sería solo por armas, sino por la capacidad de cada lado para reconocerse como sujeto. La decisión final se acercó con la lentitud de un tambor y la violencia de un trueno. Tael Kor tenía la oportunidad de activar un pulso de última generación que no solo aislaría a los humanos, sino que dañaría irreversiblemente infraestructuras críticas para que la especie retrocediera décadas en desarrollo. Era la opción de contención absoluta, una coacción que, en la mente Aelvari, restauraría la estabilidad. Saelvarien caminó por los corredores de la Urielle con la sensación de gravedad, ya no podía simplemente interpretar. Había hablado. Había ofrecido su testimonio. Había proyectado música de cuna y folios manuscritas en el velo. Eso le había convertido, para algunos, en un traidor, para otros, en un puente. Bael apareció a su lado, respirando con una calma que los Aelvari llamaban música. ¿Qué propones?, preguntó ella. Que dejemos que el universo decida si merece la coherencia sin la voz, respondió Saelvarien. No podemos imponerla. No con fuego. Bael asintió. Sus filamentos brillaron con la intensidad de quien toma una decisión arriesgada. Si nos retiramos ahora, dijo, nos convertimos en el rumor que asusta. Si persistimos, nos convertimos en verdugos. Ninguna de las dos nos hace mejores. En Tierra Lanza, la petición de diálogo de Roja se filtró como una onda. No todos confiaban, no todos estaban dispuestos. Los que más habían perdido sentían la sed de revancha. Los que más amaban, temían que una paz sin reconocimiento fuera peor que la guerra. Tael Kor reunió a su círculo y comparó escenarios finales. Sus cálculos eran fríos y perfectos. La contención garantizaría una estabilidad a largo plazo para el velo, con pérdidas humanas reducidas en escalas relativas. Era el camino que las simulaciones mostraban como óptimo para la armonía. Pero entonces, en un gesto que pocos esperaron, Saelvarien usó el velo no para imponer, sino para pedir. Habló de los sonidos humanos, de la música, de las manos que ofrecían trigo en tiempos de hambruna. Fue un testimonio que no pidió disculpas por la humanidad, quiso que se la entendiera en su verdad imperfecta. Un pequeño grupo de Aelvari, liderado por Bael y Saelvarien, decidió actuar, sabotearían la secuencia de activación que Tael Kor había preparado. No sería una traición masiva, esa opción nunca existió, sino una intervención quirúrgica para demorar, para forzar a que se abra un canal de diálogo real. Mientras los saboteadores trabajaban, el velo vibró con noticias de la tierra, voces de niños que recitaban nombres, cartas de madres, poemas que alguna vez fueron susurrados en plazas. La humanidad ofrecía su humanidad como escudo. Tael Kor descubrió el sabotaje cuando ya era parcial. Su furia resonó en el velo con la fuerza de un martillo. Ordenó cerrar canales, ejecutar protocolos de emergencia y proceder. Pero la intervención de Saelvarien había conseguido algo crucial, había abierto un intervalo de tiempo. Suficiente para que la voz de Rojas, la voz que había pedido hablar, llegara a un nodo Aelvari que aún no estaba contaminado por la ira. Rojas propuso una exchange, 2 emisarios, un encuentro en un sistema neutral, una cesura temporal en hostilidades. No era una rendición. Era una apuesta por la escucha. Tael Kor vaciló. No era plenamente táctica. Era personal. Y en la Urielle se escribió una hora que, dentro de décadas, sería relatada en 2 versiones, la de quienes creían en la necesidad de restricciones y la de quienes apostaban por la dignidad de la voz. Finalmente, de forma abrupta, Tael Kor aceptó, con la condición de que se mantuvieran fuerzas en alerta. Era una puerta abierta a la esperanza, pero vigilada. Las 2 delegaciones se prepararon, una humana, con Rojas y una lingüista llamada Dr. Sofía Castillo,
una a El-Bari, con Sahel Barien y Bael. El punto de encuentro se fijó en un enclave neutral, una nave antigua, reciclada por ambas partes por conveniencia, conocida por los humanos como barco fantasma. Mientras las naves se aproximaban, el universo respiró, la tensión se mezcló con una curiosa ligereza. El clímax no sería solo de destrucción, sino de elección. Sahel Barien miró a Bael y dijo, con la voz que ahora llevaba la calidez humana: si fallamos, la historia nos juzgará por lo que hicimos para escuchar. Bael sonrió, una sonrisa que para una El-Bari significaba aceptar riesgo. El encuentro sería la prueba de que la empatía puede competir con la matemática. Que la palabra, aunque frágil, a veces es la herramienta más resistente en la guerra. La nave flotaba silenciosa entre la Tierra y la flota a El-Bari, vieja, sin brillo, una reliquia de una civilización anterior que ninguna de las dos especies había reclamado. Los humanos la llamaban barco fantasma, los a El-Bari, arca vacía. Ambos nombres eran apropiados. Sahel Barien y Bael fueron transportados en una cápsula ligera. No llevaban armas, los humanos tampoco. Era la primera regla. No había espacio para amenazas en un encuentro donde el propósito era evitar que el cosmos ardiera en una guerra innecesaria. En el otro extremo de la nave, el almirante Rojas y la doctora Sofía Castillo, lingüista, diplomática improvisada, madre de 2 niños en un refugio subterráneo de Bogotá, esperaban con mezcla de tensión y determinación. Sofía había pasado 2 semanas aprendiendo patrones de resonancia a El-Bari mientras dormía en un colchón improvisado en un hangar. Aún tenía ojeras, pero su voz era firme. La puerta se abrió con un suspiro antiguo, como un fantasma exhalando polvo. Dentro, el barco fantasma reveló pasillos oxidados, paneles rotos, cables muertos, una tumba tecnológica. Y sin embargo, cuando las 2 delegaciones se vieron, el ambiente no fue fúnebre. Fue solemne. Los ojos líquidos y luminosos de Sahel Barien se encontraron con los oscuros, cansados, humanos. No habló con palabras. Inclinó la cabeza, gesto raro para una El-Bari. Agradezco este encuentro, dijo finalmente, con un acento extraño pero comprensible. Sofía dio un paso adelante. Nosotros también. Fue una frase simple, pero todos los puentes comienzan con palabras pequeñas. Rojas habló primero. Su flota atacó. Intentaron silenciarnos. Sahel Barien bajó la mirada, avergonzado. El consejo creyó que corregirlos era proteger la armonía. Creyeron que actuaban por el bien de todos. Eso no nos consuela, respondió Rojas, sin violencia pero sin suavidad. Murieron personas. Bael dio un paso adelante. También temimos. El velo se quebró al sentir su intensidad emocional. No sabíamos que existía algo tan fuerte sin ser destructivo. Sofía levantó la mano para pedir calma. No estamos aquí para contar muertos. Eso vendrá después. Estamos aquí para evitar que haya más. El silencio que siguió fue pacífico, no incómodo. Sahel Barien respiró. Permítanos entenderlos. Permítanos aprender. Sofía asintió. Pero nosotros también queremos entenderlos. Era el inicio. El primer intercambio auténtico entre 2 pueblos que habían empezado con sospecha y casi habían terminado en genocidio. Durante horas, hablaron. Los a El-Bari explicaron su filosofía, la armonía, el velo, la idea de que toda civilización tiene una frecuencia natural. Explicaron su miedo, el caos emocional humano les resultaba abrumador, casi doloroso, como una corriente eléctrica demasiado intensa. Los humanos hablaron de su historia, guerras internas, avances improvisados, ciencia nacida del error, arte nacido del dolor. Hablaron de cómo la creatividad no era una falla, sino una forma de adaptación. De cómo el caos humano no era destrucción, sino resiliencia convertida en ritmo. Bael escuchó con los ojos brillando suavemente.
su música, su poesía, sus historias, ¿es eso lo que les permite seguir adelante aun cuando pierden tanto? Sofía sonrió con tristeza. No solo eso. Es lo que nos recuerda que lo que protegemos vale la pena. Rojas añadió. No queremos destruirlos. No queremos expandirnos. Queremos existir sin miedo. Isael Barien, con voz baja, confesó. Nosotros, tuvimos miedo primero. Y ese miedo casi nos convirtió en lo que temíamos. Fue un momento pequeño. Pero se sintió enorme. El barco fantasma, por un instante, dejó de ser una reliquia vacía. Fue un puente. Un espacio sagrado donde dos especies distintas recordaron que temer es natural. Pero escuchar es un acto de valentía. En la Urielle, mientras los emisarios se reunían, el Consejo Aelvari debatía en una distancia mental que recorría la galaxia como un río de luz. Las mentes del velo estaban agitadas, algunas pedían retirada inmediata, otras exigían intensificar la corrección. La señal del encuentro en el barco fantasma llegó distorsionada, pero suficiente para sembrar caos en el velo. Ver a Sael Barien inclinar la cabeza ante humanos fue interpretado por algunos como traición, para otros, como señal de madurez. Tael Kor observaba en silencio. La duda lo roía. Por primera vez, el comandante consideró una posibilidad peligrosa. ¿Y si estaban equivocados desde el principio? ¿Y si la humanidad, con toda su intensidad emocional, no era un error que corregir, sino un espectro distinto del cosmos que valía la pena conservar? La duda era inaceptable. Y sin embargo, ahí estaba. El velo proyectó imágenes de los encuentros, humanos entregando cartas, niños en refugios cantando, naves improvisadas defendiendo a su mundo con más coraje que lógica. Son diferentes, admitió Tael Kor en voz baja. Extremadamente diferentes. Irlava respondió con frialdad. Y por eso necesitan límites. O tal vez nosotros necesitamos aprender. Susurró Bael, desde el enlace remoto. El consejo enmudeció ante la audacia. Bael continuó. La armonía no puede nacer del miedo. Una paz que exige silencio del otro no es paz, es dominio. Maitrien cerró los ojos. Nosotros no buscamos dominio. ¿Seguro? Preguntó Sael Barien, uniéndose a la conversación desde el barco fantasma. Porque lo que intentamos hacer fue silenciarlos. Las mentes Saelvari vibraron. Algunas con enojo. Otras con ruptura. Otras con reconocimiento. Tael Kor sintió que la estructura lógica que había guiado toda su vida comenzaba a fragmentarse. Había seguido el orden, había defendido la armonía. Pero frente a él estaba la evidencia, los humanos habían resistido, habían sufrido, pero también habían ofrecido diálogo. No como gesto estratégico. Como verdad. Como humanidad. El velo entero percibió la conversación que emergía desde el barco fantasma, Sofía explicando que la creatividad humana era una forma de sobrevivir. Rojas diciendo que la humanidad podía ser feroz solo para proteger lo que amaba, y Sael Barien hablando de la belleza que había encontrado en la improvisación humana. Y entonces, algo ocurrió. Una resonancia. Una vibración nueva. Miles de Aelvari sintieron algo que jamás habían sentido de forma colectiva. Empatía. No como concepto matemático. Como emoción. Como reconocimiento de otro que también sufre, que también ama, que también busca su lugar en el cosmos. La red del velo tembló. Pero esta vez no por miedo. Por comprensión. Maitrien habló con voz quebrada. Bellos, no son una amenaza. Solo son distintos. Y su diferencia, puede enseñarnos. Tael Kor, con voz pesada, aceptó. Cometimos un error. Palabras que nunca antes había pronunciado un alto comandante Aelvari. Y entonces llegó la decisión. El consejo votó. Y esta vez, la armonía no fue impuesta. Fue aprendida.
Saelbarien regresó al barco fantasma con la noticia más importante en la historia de dos civilizaciones. El Consejo ha votado por la paz, dijo en voz baja. Han reconocido su error. Rojas cerró los ojos, exhalando. Sofía sonrió con sinceridad. Entonces aún podemos salvar esto, respondió ella. Pero todavía faltaba un paso crucial. Debían enviar una señal conjunta a ambas flotas. Una declaración humana. Y una declaración a Elbari. En una sola transmisión. Un mensaje que contuviera dos promesas. La humanidad promete no buscar venganza. Los Aelbari prometen no silenciar nunca más a otra especie. El transmisor del barco fantasma, viejo y endeble, brilló por última vez con luz azulada. Saelbarien y Sofía se miraron. Rojas activó la conexión. Era momento de hablar no como enemigos, sino como voces legítimas del cosmos. Sofía comenzó. A las naves humanas, detengan las armas. No buscamos represalia. Tenemos un futuro que construir, no una herida que abrir. Saelbarien continuó. A las naves Aelbari, el Consejo ha reconocido la dignidad humana. No habrá corrección. No habrá intervención. Habrá diálogo. Su voz tembló. Por primera vez, pedimos disculpas. La señal se expandió como un susurro luminoso. Cruzó la órbita. Tocó las flotas enemigas. Resonó en miles y miles de mentes. Hubo silencio. Largo, tenso, inmenso. Y después. Una nave humana apagó sus armas. Otra la imitó. Una tercera giró lentamente para retirarse de la formación. La flota humana empezó a bajar la guardia. En la flota Aelbari, algo similar ocurrió. Armas en silencio, nerviosos ajustes de trayectoria, señales de retirada. Y en ese acto, comenzó la paz. El cielo sobre la tierra se llenó de luces que no eran bombas, sino motores apagándose en silencio. Naves que se retiraban. Sistemas que se restauraban. Personas que volvían a respirar. En la superficie, miles de humanos salieron de los refugios. Muchos lloraron. Otros rieron. Otros simplemente miraron el cielo, preguntándose cómo había sido posible que la humanidad, caótica y frágil, hubiese resistido a una civilización armoniosa. Pero la respuesta estaba allí mismo. La humanidad nunca ganó por fuerza. Ganó por voluntad. Días después, en un salón improvisado de la ONU, se firmó el primer acuerdo interespacial. El Tratado del Velo Abierto. Humanos y Aelbari juntos, en una mesa de metal reciclado de una nave destruida, escribieron. Que ninguna civilización calle la voz de otra. Que ninguna armonía exista sin diversidad. Que el caos sea bienvenido como forma de vida. Que el cosmos se enriquezca con cada imperfección. Saelbarien permaneció junto a Rojas y Sofía mientras miles celebraban la paz. No como héroe, sino como puente. Bael comenzó la labor de transformar el velo, de abrirlo voluntariamente a emociones complejas. Los humanos enseñaron a los Aelbari lo que significaba reír sin motivo, llorar sin cálculo, improvisar una canción. Y los Aelbari enseñaron a los humanos a escuchar el cosmos como un coro, a comprender que cada estrella vibra, que cada corazón también lo hace. La humanidad ganó aliados. Los Aelbari ganaron sabiduría. Y juntos crearon un nuevo tipo de armonía. Una que no busca silencio, sino resonancia compartida. Una donde dos civilizaciones distintas se miran sin miedo. Porque al final, la guerra no se ganó con violencia. Ni con lógica. Ni con tecnología. Se ganó con algo más antiguo que la historia misma. La capacidad de escuchar. La voluntad de cambiar. El valor de decir, lo siento. El universo, silencioso y vasto, recibió aquella nueva melodía. Una melodía humana. Una melodía Aelbari. Una melodía infinita.